hablemos de la historia del salvajismo mexicano. ¿De hoy, de ayer o de mañana? ¿De cuándo? Es la historia del salvajismo mexicano, Pedro. Por ello es que me gustaría recordar, porque aunque duela, porque entiendo que duele, entiendo que hay gente que no lo acepta, pero como en Mesoamérica, en todo lo que fue el territorio precolombino, existió el canibalismo. Sí. Entonces hay gente que dice, no sé, yo me acuerdo que en la escuela me lo negaban, ¿no? Pero hasta la fecha, Pedro, pareciera ser que, pero sin embargo, está clarísimo que éramos caníbales, que éramos antropófagos. Bueno, cuentan, por ejemplo, muchos de los cronistas de la conquista de la Nueva España, como a Moctezuma Colcoyotzin, el emperador, siempre le reservaban el muslo más rico, más fuerte, de cualquiera de los prisioneros que habían tomado en cualquiera de las guerras floridas o las que tú quieras, claro. Entonces, y durante el Fuego Nuevo también. Pero lo importante sí es ver cómo al emperador, bueno, Tlatoani le reservaban siempre el mejor de los muslos. Ahora bien, los frailes españoles dan cuenta de todo esto y cuentan también cómo a cualquiera de las doncellas o de los jóvenes o de los guerreros o de los prisioneros que sacrificaban en los templos, en el templo de Huitzilopochtli, por ejemplo, después de sacarle el corazón y ponerlo en las bases del templo, la piel del cadáver se la obsequiaban a los sacerdotes para que interpretaran danzas rituales. O sea, ponían toda la piel y se la ponían con la cabeza, inclusive, porque sabían quitar muy bien la piel, y se ponían la cabeza como un gorro y bueno, la espalda como una capa. Entonces, obviamente, completamente ensangrentada. Y además, la carne del cadáver la utilizaban para hacer pozole. Esto también debe decirse, y el pozole lo confeccionaban obviamente con maíz. Y los huesos del cadáver los usaban para hacer una serie de herramientas para el arte o herramientas para la cocina. Y aparte eran dijes con ciertas características mágicas. Además, que sobre todo, por ejemplo, de bebés, que les daban fuerza extra o visión o suerte. Sí, como amuletos, ¿verdad? Como amuletos. Cuentan también cómo en el norte de México, en el norte del país, por ejemplo, a los prisioneros los inmovilizaban, los ataban y les hacían cortes estratégicos en las arterias y en las venas para que se desangraran. Y mientras se desangraban, organizaban danzas rituales para que los sacerdotes se los comieran a mordidas, o sea, la carne cruda. Y esto también lo narran los cronistas. O sea, este tipo de actitudes eran fundamentalmente ofrendas a los dioses, o sea, no tenían la connotación de salvajismo ni de tortura, o sea, no se hacía para torturar a los presos, a los prisioneros ni a las doncellas, no tenían ese objetivo, eran ofrendas a los dioses para que lloviera, ofrendas a los dioses para que no viniera una enfermedad o para que ganaran la guerra, pero nunca eran con el objetivo de torturar, que sí ya se dio después en la Santa Inquisición. Entonces, por ejemplo, hacían bailes donde le cortaban la cabeza al jefe de los guerreros enemigos y la cabeza se le regalaban a una doncella virgen, y esta doncella virgen tenía que hablar con la cabeza y decirle que no se preocupara, que había sido una ofrenda exitosa y que gracias a esta actitud sería protegido por todos los dioses por toda la eternidad. O sea, aquí has dicho algo muy fuerte, porque en el fondo en las culturas precolombinas no había crueldad, no, pero una vez conquistado México, ahí sí la hubo, es decir, la expresión propia de la Iglesia. Por ejemplo, fíjate, esta idea de la Santa Inquisición de quemar en la hoguera a las brujas, ¿no? Así es, pero entonces fíjate el cambio, Pedro, porque es importante rescatarlo. Cambiamos la piedra de los sacrificios por la piedra de la Inquisición. Es un origen terrible, porque ¿cuál de las dos es peor? Si visto a la distancia, esto cómo jugó en el subconsciente o cómo juega en el subconsciente colectivo de México. Ahí hay una gran cantidad de explicaciones. Pero sin embargo, ni los aztecas,
ni los comanches que habitaban en el norte de México, arriba de la zona mesoamericana, lo hacían esto con el objetivo de torturar, ni de extraer secretos, ni de castigar. Sin embargo, si tú ves, por ejemplo, el invento de la sierra, que ya era, la sierra era propia de la Inquisición, la sierra era una tortura en donde colgaban a la víctima de los pies y le abrían las piernas y le cortaban con una sierra a la altura de los genitales, hasta partirlo en dos. Esto, por ejemplo, esta tortura que tiene un origen de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, pues hay que decirlo, existió. Entonces existió y ya te podrás imaginar el terror que podías tú producir en la víctima que le iban a someter a la sierra como un castigo, porque ya no era una ofrenda a los dioses. O sea, no lo estaban, era un castigo, un escarmiento, exactamente. No lo estaban partiendo en dos con una sierra para que los dioses influyeran en que hubiera agua, en que hubiera lluvia, ¿no? En que hubiera, no. Era un castigo por algo que habían cometido, por ejemplo, por haber seguido con la idolatría, en lugar de haber aceptado la validez de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Quien seguía con Huitzilopochtli, o con Coatlicue, o con Quetzalcóatl, insistía en esto, bueno, pues era castigado, en lugar de aceptar la preponderancia de la Virgen de Guadalupe, o otra serie de pecados infinitos. A ver, fíjense que una de las cosas que yo rechazo mucho de la Inquisición en México es que hicieron del éxito un problema. Porque la gente que tenía un relativo éxito social en su entorno, llegaba a la iglesia, le apetecía el logro de aquel que tenía éxito, iba por él y lo castigaba. Por eso, pero tan tienes razón que, por ejemplo, en España, que es donde comienza la Inquisición a su máxima expresión, a los primeros que quemaron vivos fueron a los judíos ricos, a los que tenían grandes haciendas, grandes territorios, grandes empresas. A esos fueron los primeros que quemaron, aun cuando hubieran sido judíos conversos, que hubieran dicho a los judíos, renunciamos a nuestra religión y a partir de hoy vamos a ser católicos. A pesar de esta decisión, siempre buscaba la Santa Inquisición un pretexto para quemarlos vivos y para meterlos en todos estos siniestros sótanos de la Santa Inquisición. Entonces, había otro, además de esta tortura de la sierra, sí, inclusive es muy fácil de detectar en internet. Si tú pones Inquisición diagonal tortura, verás nada más el catálogo gigantesco de torturas que inventó la Iglesia Católica para castigar a la gente. Tienes otro que se llama la pera oral, anal o vaginal, que era un instrumento que se introducía analmente y ya que se introducía con una serie de resortes, se abría hasta hacerte desangrar por adentro. Ya te podrás imaginar el martirio. Pero por eso siempre he pensado yo que la Inquisición fue la institución favorita del diablo, porque de veras, ¿a quién se le puede ocurrir? Era cruel. Semejantes torturas. Había otro que se llamaba, por ejemplo, la garrucha. En la garrucha te ponían los brazos por atrás, te los amarraban atrás los brazos y te levantaban con unos cables y de repente te dejaban caer hasta que se te zafaban los hombros. Y así una y otra vez. O sea, el peso mismo del cuerpo te tronaba los hombros y te dejaban caer una y otra vez hasta que se te zafaban los brazos. Quedabas inconsciente del dolor. Pues sí. Y no sé, pero morir. Si tenías suerte, morías. Pues sí, tenías suerte, pero mucha suerte, porque y claro que ahí tú ya confesabas lo que te dijeran. Por eso Y ahí salió aquello de las procuradurías de soy ratón, pues sí, claro. Miren, todo lo que tenemos de nuestros sistemas de lesa humanidad, de falta de observancia de nuestros derechos fundamentales, pues, no es fortuito, pues, es heredado. Es heredado, ahí están las raíces, pero por ejemplo, esta otra que era a una persona acusada de cualquier tipo de sacrilegio o de herejía inventada por la Iglesia Católica, le abrían la boca con un embudo y le metían hasta 15 litros de agua. Ah, sí, eso es brutal. Y ya que tenías, imagínate, 15 litros de agua, te pegaban en la espalda, se te inundaban los pulmones y te morías de asfixia. Sí.
porque estaban en alguna parte de la historia de la Inquisición, estaban prohibidos ya los rituales donde apareciera la sangre. Entonces, como la sangre no podía exhibirse ni mucho menos, entonces aquí no había sangre, te morías asfixiado, colapsado. Igual que en el lo que se llama el potro del tormento, que era una cama donde te acostaban y te estiraban hasta zaparte los miembros. Y bueno, y otra que te descuartizaban en las plazas, porque en las plazas públicas agarraban y te acostaban boca arriba y cada una de sus extremidades las amarraban con una cuerda a un caballo. Entonces eran 4 caballos porque tenías en los 2 brazos y en las 2 piernas las cuerdas atadas a la silla. Viajarán cada quien para su lado. Y cada quien pasó, entonces cuando daban la orden, le pegaban en las ancas a los animales que salían disparados y en ese instante te quedabas descuartizado. Entonces, hay que ver que hay un grado de crueldad. Porque fíjense, una de las características de la piedra de los sacrificios, por ejemplo, era que había la voluntad de los sacerdotes de inmolar a alguien para ofrecérselo a Dios, pero también había la voluntad de la víctima. Claro. Porque la víctima consideraba que era un privilegio. Y hay una descripción maravillosa de Salvador de Madariaga, cuando llega Cortés y ve aquellos templos que tenían una costra de varias pulgadas de sangre acumulada, cuyo olor era indescriptible, decía. Sí, bueno, y las escaleras mismas del templo de Huitzilopochtli totalmente llenas de sangre. Totalmente llenas. Era una cascada de sangre coagulada de años de sacrificios. Cuando Cortés entra a la base del templo de Huitzilopochtli en la primera ocasión, se encuentra con unas urnas gigantescas, 3 urnas enormes, que te voy a decir, a lo mejor de 2-3 metros de diámetro, en donde los sacerdotes aztecas depositaban los corazones de las víctimas que habían ejecutado en la parte de arriba del templo. Era su depósito. Ya te puedes imaginar lo que olía aquello, ¿no? Entonces, pero esto es parte de nuestra historia. Y bueno, es parte de la historia precolombina, pero también parte de la historia ya colonial. Entonces, ¿cómo influyó esto, Pedro, en nuestra manera de ser? Y yo me lo he contestado con esta idea. A ver qué te parece. Es como si tú a un niño de 5 años, cada noche le quemaran la planta de los pies con una plancha incandescente. Cada noche será. ¿Cómo va a ser ese niño cuando tenga 35 años de edad? Bueno, va a tener problemas. No, pero unos problemas de un resentimiento, de un coraje, también de una gran timidez, una gran inseguridad. Es la pérdida total de la autoestima. Entonces hay que ver en nuestras raíces qué fue lo que aconteció para proceder a la purga. Pero proceder a la purga en la escuela y proceder a la purga en la familia. Una vez detectado el problema y que nosotros podemos exhibir con toda claridad por qué somos como somos, entonces tenemos que empezar a trabajar en ello para empezar a eliminarlo. Los alemanes tuvieron mucho éxito en esto, Pedro, porque platicaba yo con una maestra alemana en Berlín el año pasado y me estaba diciendo que a los niños de segundo, tercero y cuarto año de primaria les pasan videos del Holocausto. Y ves cómo lleva un trascabo gigantesco que está arrastrando 50 cadáveres a un agujero. Y ves las lámparas hechas con piel humana. Y ves las cantidades de lentes y las cantidades de injerciones dentales, lingotes de plata y lingotes de oro de los muelas y de los dientes de los judíos ejecutados. Entonces, los niños no quieren ver eso. Y les dicen los maestros, si no lo ves, yo te lo voy a preguntar. Y si no sabes, te voy a reprobar. Esto es lo que tú tienes que ver y lo tienes que confrontar, saberlo, para que jamás vuelvas a ser como fueron nuestros abuelos. Ahí está el ejemplo. Entonces, por eso te diría, hay que trabajar en este rencor, en este resentimiento, en este profundo dolor que está en el subconsciente mexicano, en la escuela, para que podamos cambiar. Sí. Yo nada más les dejo ahí una reflexión. Sobre todos los problemas que nosotros tenemos, siempre tendremos un culpable, siempre. Nunca voy a ser yo, siempre va a ser otro, el culpable. Y cuando tú tienes problemas a tu alrededor,